Y más de 1000 muestras fueron procesadas en Cuba para la detección de la COVID-19 como resultado del crecimiento de la capacidad de diagnóstico, labor a la cual se incorporó el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil. Con ello suman más de 7000 casos estudiados. Así trascendió este martes en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, en la cual el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, informó la detección de 46 nuevos positivos, todos cubanos, para un acumulado de 396. En la última jornada se recuperaron 27 pacientes, pero lamentablemente se registraron 2 fallecidos. La provincia más afectada es La Habana. Hasta la fecha, más de 15.700 personas se encuentran bajo vigilancia de la atención primaria de salud. Por ello, el doctor Durán insistió en la importancia de la pesquisa, uno de los principales métodos de detección temprana. La pesquisa se hace al núcleo familiar, se hace al centro de trabajo, se hace al centro escolar, a las personas que se han movido con esto, y hay datos importantes que no pueden faltar. Uno es, primero, si esa persona, que es un contacto, pues tiene síntoma alguno de la enfermedad. Y entonces dejaría de ser un contacto y pasa a ser ingresado como caso sospechoso. Segundo, en qué momento ha tenido contacto con el caso confirmado, digamos en este caso. ¿Qué tipo de relación estrecha ha tenido con ese caso que ya está confirmado? Y sobre todo, la totalidad de personas que han tenido contacto con el caso confirmado o con el caso sospechoso. Los contactos los contactos que se detecten en las pesquisas, pues van ingresados en un centro de aislamiento como mínimo durante 14 días. ¿Pero no es esto que está saliendo ahora? Y hoy, 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud. En esta ocasión está dedicado a la labor del personal de enfermería y partería. Desde la sede de la OPS-OMS en La Habana, el representante en Cuba, el doctor José Moya, ofreció una conferencia de prensa donde destacó el papel de ese personal que hoy, además, lucha contra la COVID-19 a nivel global, en la región y también en Cuba. El doctor José Moya, representante de la OPS-OMS en La Habana, tras su intercambio con la prensa, dijo a nuestro noticiero que valora positivamente las acciones que Cuba ha tomado en el enfrentamiento a la pandemia COVID-19. Nosotros en la OPS valoramos muy positivamente todas las acciones que ha tomado el Ministerio de Salud Pública, el gobierno en Cuba, para enfrentar a esta nueva pandemia. Y Cuba, desde antes que se declarara la emergencia del COVID como una emergencia de salud pública internacional, ya tenía elaborado un plan de respuesta intersectorial. Precisó que la OPS le ofrece seguimiento a este plan y agregó: y hemos visto poco a poco cómo se han ido tomando medidas adecuadas en el momento oportuno, porque aquí la oportunidad también es importante señalar para poder contener la transmisión de esta epidemia. Un mensaje muy preciso a la población. El mensaje principal a la población es que hay que acatar claramente las indicaciones que da el gobierno, que da el Ministerio de Salud. El distanciamiento social es la principal medida, quedarse en casa es la principal medida de contener en las fases iniciales a la pandemia del coronavirus. Eso es extremadamente importante. Y si hay sintomatología respiratoria, si hay una molestia de dolores de cabeza o problemas de fiebre o toses, en fin, patología respiratoria, pues acudir inmediatamente a un servicio de salud. En próximas emisiones ofreceremos más detalles de este intercambio. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por estos días se cumplen 60 años de que el Departamento de Estado de Estados Unidos materializó el memorando de Lester Marjory que perfilaba los fundamentos del bloqueo contra Cuba. La carta exponía el ansia del imperio de causar hambre y desesperación al pueblo de Cuba hasta el derrocamiento del gobierno revolucionario. 6 décadas después insisten en la misma política genocida. El autor del memorando murió en la década del 90 sin ver sus objetivos cumplidos porque ninguno de los muchos planes de las administraciones
estadounidenses en 60 años ha logrado derrocar la revolución. Un tuit del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirma que nuestro país enfrenta la guerra más larga de la historia, el bloqueo. El mandatario cubano recordó que así se diseñó esa genocida política contra Cuba, pero venceremos, sentenció. La Red de Defensa de la Humanidad, que agrupa a 15.000 intelectuales de todo el mundo, incluido de los Estados Unidos, publicó en las últimas horas un manifiesto que exige el cese de las sanciones, amenazas y agresiones contra Venezuela. La organización aseguró que la administración estadounidense está creando conflictos contra la nación bolivariana, mientras que países en todo el mundo se empeñan en luchar contra una peligrosa pandemia. También hace referencia a una misiva enviada por el presidente Nicolás Maduro al pueblo norteamericano, con un mensaje de solidaridad y un llamado a la paz. Igualmente, la Asociación Internacional de Juristas envió una carta al secretario de Estado Mike Pompeo y al Senado norteamericano, en la que rechaza el envío de unidades navales estadounidenses cerca de las costas de Venezuela. Es un acto de provocación y violación de las leyes internacionales. En tanto, la Fuerza Aérea Venezolana informó el derribo de una aeronave vinculada al narcotráfico que penetró en el espacio aéreo nacional, desobedeciendo los protocolos que son aplicados en estas circunstancias. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. El número de muertes por la COVID-19 superó los 80.000 en el mundo, mientras que los contagiados ya son más de 1.400.000. Solo en Estados Unidos se contabilizan más de 12.000 fallecidos y cifras cercanas a los 400.000 casos confirmados. Pero en América Latina también los gobiernos se enfrentan a la enfermedad. Una televisora extranjera ejemplifica los casos de Brasil y México. Sao Paulo tiene más de la mitad de las muertes por el virus en Brasil, el país más afectado de la región. El gobernador del corazón industrial de la nación criticó a los que minimizan la crisis y buscan suavizar las medidas para proteger la economía, como el presidente Jair Bolsonaro. La oposición de Bolsonaro a continuar con las restricciones lo han distanciado de sus ministros de Salud y Justicia y hasta de los principales oficiales militares del gobierno. En México, con más de 2.000 casos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de 2 millones de empleos para paliar la crisis. También conocimos que el secretario interino de la Armada de Estados Unidos, Thomas Motley, renunció a su cargo este martes después de recibir críticas por su manejo de la situación que involucró al ex capitán de portaaviones estadounidenses Brett Crozier, quien alertó a las autoridades sobre un brote de coronavirus a bordo. La noticia llega un día después de filtrarse un audio con su discurso dirigido a la tripulación del barco, en el que llamó a Crozier ingenuo y estúpido. El incidente tuvo lugar después de que Crozier fuera destituido de su cargo por una carta en la que pedía a sus superiores de la Armada que tomaran acciones inmediatas para ayudar a su tripulación. La misiva planteaba dudas sobre si el Pentágono estaba haciendo lo suficiente para mantener seguros a los cerca de 5.000 miembros de la embarcación. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador declaró este martes al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el ex vicepresidente Jorge Glass como autores del presunto delito de cohecho agravado en el denominado caso Sobornos de 2012 a 2016. El fallo del tribunal sentenció a 8 años de privación de libertad y 25 años de pérdida de derechos políticos a Correa y a Glass. Igualmente fueron sancionados a varios exfuncionarios y otras 12 personas. El exmandatario denunció en su cuenta en Twitter que la justicia fue tomada por el poder político en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Incluso agregó que no existen pruebas en su contra y solo se podrá acabar con esa pesadilla mediante el voto electoral. Mientras tanto, en Europa, la crisis sanitaria afecta seriamente la economía. Varias propuestas se colocan sobre la mesa de negociación sin que las naciones miembros lleguen a acuerdos. Mientras tanto, el coronavirus cobra vidas y paraliza la vida económica del continente. En medio de la crisis del coronavirus, Europa se preocupa por sufrir grandes pérdidas económicas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Banco Central abogan por un plan Marshall, el cual consiste en ejecutar inversiones masivas financiadas por el presupuesto del organismo de integración. Por su parte, varios organismos económicos abogan por los llamados coronabonos,
muy solicitados por España, Italia y Francia, países más afectados por la crisis sanitaria. Sin embargo, Alemania, Holanda, Austria y Finlandia mantienen su rechazo a esta nueva propuesta porque implicaría que todas las naciones respondan conjuntamente por el impago de cualquiera de ellas. También el Eurogrupo presentó una propuesta conocida como Fondo de Rescate de la Eurozona, destinar 200.000 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones y crear un fondo de 100.000 millones contra el paro y disponible también para los posibles préstamos. La oposición de Bolsonaro a continuar con las restricciones lo han distanciado de sus ministros de Salud y Justicia y hasta de los principales oficiales militares del gobierno. En México, con más de 2.000 casos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de 2 millones de empleos para paliar la crisis. También conocimos que el secretario interino de la Armada de Estados Unidos, Thomas Modly, renunció a su cargo este martes después de recibir críticas por su manejo de la situación que involucró al ex capitán de portaaviones estadounidenses Brett Crozier, quien alertó a las autoridades sobre un brote de coronavirus a bordo. La noticia llega un día después de filtrarse un audio con su discurso dirigido a la tripulación del barco, en el que llamó a Crozier ingenuo y estúpido. El incidente tuvo lugar después de que Crozier fuera destituido de su cargo por una carta en la que pedía a sus superiores de la Armada que tomaran acciones inmediatas para ayudar a su tripulación. La misiva planteaba dudas sobre si el Pentágono estaba haciendo lo suficiente para mantener seguros a los cerca de 5.000 miembros de la embarcación. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador declaró este martes al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el ex vicepresidente Jorge Glass como autores del presunto delito de cohecho agravado en el denominado caso Sobornos de 2012 a 2016. El fallo del tribunal sentenció a 8 años de privación de libertad y 25 años de pérdida de derechos políticos a Correa y a Glass. Igualmente fueron sancionados a varios exfuncionarios y otras 12 personas. El exmandatario denunció en su cuenta en Twitter que la justicia fue tomada por el poder político en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Incluso agregó: El Banco Central abogan por un plan Marshall, el cual consiste en ejecutar inversiones masivas financiadas por el presupuesto del organismo de integración. Por su parte, varios organismos económicos abogan por los llamados coronabonos, muy solicitados por España, Italia y Francia, países más afectados por la crisis sanitaria. Sin embargo, Alemania, Holanda, Austria y Finlandia mantienen su rechazo a esta nueva propuesta porque implicaría que todas las naciones respondan conjuntamente por el impago de cualquiera de ellas. También el Eurogrupo presentó una propuesta conocida como Fondo de Rescate de la Eurozona, destinar 200.000 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones y crear un fondo de 100.000 millones contra el paro y disponible también para los posibles préstamos. Lo cierto, autores del presunto delito de cohecho agravado en el denominado caso Sobornos de 2012 a 2016. El fallo del tribunal sentenció a 8 años de privación de libertad y 25 años de pérdida de derechos políticos a Correa y a Glass. Igualmente fueron sancionados a varios exfuncionarios y otras 12 personas. El exmandatario denunció en su cuenta en Twitter que la justicia fue tomada por el poder político en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Incluso agregó que no existen pruebas en su contra y solo se podrá acabar con esa pesadilla mediante el voto electoral. Mientras tanto, en Europa, la crisis sanitaria afecta seriamente la economía. Varias propuestas se colocan sobre la mesa de negociación sin que las naciones miembros lleguen a acuerdos. Mientras tanto, el coronavirus cobra vidas y paraliza la vida económica del continente. En medio de la crisis del coronavirus, Europa se preocupa por sufrir grandes pérdidas económicas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el